Pues bienvenidos al podcast de Andrés Oviedo. En esta ocasión traemos un tema muy interesante que es cómo ha ido evolucionando la tecnología en el ramo de la música. Y en esta ocasión tengo como invitado al buen ingeniero Francisco Rentería. Ingeniero, un placer, muchas gracias por su tiempo, su disposición. Un gusto. Y pues bienvenido a mi podcast. Vamos a ver una pequeña semblanza del ingeniero. El ingeniero Francisco Rentería es ingeniero en sistemas. Nos comparte que uno de los motivos de estudiar esta carrera fue para entender cómo funcionaba el sonido digital, ya que en su momento no entendía el porqué de muchas cosas. Nos comparte también que este gusto de la música lo trae en su ADN, ya que su abuelo, papá y tío fueron audífilos. ¿Bien dicho? Audiófilos. Audiófilos, perdón. Cada quien con la tecnología de su tiempo. De ellos recibió sus primeras impresiones del sonido y fue con quienes se involucró hasta la ciencia de la acústica. Fue emprendedor en el medio de la luz y sonido por allá de 1985. Híjole, qué tiempos, qué tiempos. Inició un negocio de luz y sonido para fiestas. Como parte del equipo de su papá y ya como DJ, en 1989 se inició oficialmente de manera profesional en discotecas cercanas a donde él vivía. Y en el 90 tuvo su primer empleo como subjefe de cabina. Trabajó como DJ en diferentes organizaciones tales como el Toreo de Cuatro Caminos, conciertos de artistas varios y eventos deportivos internacionales, quichos, toreo, taquillitas, el burladero, Hardy's Bar, Chilingo Bar, Bananas Discotec, y fue también, en parte de su historia laboral, gerente de tardeadas en diferentes eventos. Ingeniero, bienvenido nuevamente. Y bueno, el objetivo de nuestro podcast en esta ocasión es explicar de forma entretenida y práctica cómo ha evolucionado la música de los formatos analógicos a los formatos digitales, ¿sí? Vamos a recordar tiempos de cuando el acetato, el vinil, los famosos cassettes que hoy nuestros hijos no entienden por qué la pluma y ¿verdad? Destacando el cambio y la experiencia de escuchar la calidad, los hábitos y el modelo de negocios de esta industria. Entonces, pues vamos abriendo plática, ingeniero. El programa es todo suyo. Puede decir lo que se le pegue su regalada gana y adelante. Ok. Bueno, mira, comenzando, pues un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este tiempo también. Siempre es grato y agradable compartir el tiempo con personas como tú. Gracias. Y bueno, también hablar de que tenemos amistad ya muchos años. De hecho, para él fue una sorpresa porque él no sabía que yo había sido disc jockey, que había sido, bueno, lo anterior a la ingeniería. Sí, de hecho, para tener tantito preámbulo, amigo, nos conocimos él siendo parte del área de informática de la Secretaría de Movilidad de aquellos años, y yo siendo parte del equipo de tecnologías de la Secretaría de Administración. Él como director de informática de esa dependencia, yo como chalán o pelotón en aquellos años, y ahí fue donde tuvimos la fortuna de conocernos. Sí, sí. Perdón por la interrupción, ingeniero. No, adelante, es tu podcast. Bueno, mira, vamos a déjame tratar de empezar un poco esta plática con lo que es la música. Algo que no había mencionado es que mi abuelito también era ebanista y era especialista en arte sacro. Ok. Entonces, como parte de eso, yo me juntaba mucho con mi abuelito y llegué a estar en lugares tan interesantes como en los coros de las monjas. Ok. Arriba de las iglesias, ¿no? Entonces... Ahí donde está el órgano del sí, fantasma de la ópera. Okay. Fue de las primeras veces que se me puso chinita la piel por las voces, los sonidos y todo, y pues de ahí nació todo este gusto por la música. Mi papá tenía un equipo de sonido que en ocasiones se convertía la casa en un estudio de grabación por alguna situación, y también me tocó con él
ir a grabar a las monjitas del cerrito de Tehuantepec Ok. para una película que estaban haciendo. Y ha sido así una historia muy interesante en la parte del audio. Y bueno, inicialmente, pues todos los humanos tenemos ese gusto por la música, cuando menos por el ritmo, vamos taca, 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 o sea, el corazón late a cierto ritmo, ¿no? Desde los bebés, ¿no? Les ponen música y están Sí, ellos sí, sí, solitos sí. moviéndose, ¿no? Sí, sí, o al revés, les pones otro tipo de música y se relajan, y hasta También. la mamá. Entonces, y hay por ahí estudios que demuestran que no recuerdo con qué artista o con qué música se hacen más inteligentes y más hábiles. Creo que los que te recomiendan cuando están embarazadas es Mozart, Chopin y Beethoven. Son Ujú. los tres que te recomiendan. Sí, sí, y es correcto. Y bueno, a partir de eso, pues empezaron desde la creación del fonógrafo, eh, a intentar guardar el sonido de alguna forma para poder reproducirlo después. Ok, Empezaron con unos rollos de cera que se grababa con un diafragma y eso fue evolucionando hasta que llegaron a los discos, ok, que eh, se, era más o menos la misma teoría, que grababan primero uno en ceras, hacían el molde y luego lo imprimían en otros materiales. De ahí fueron los primeros de pasta, que era de esos gruesos de 78 revoluciones, que ok. les pones una púa en vez de una aguja. Estamos hablando de los 1900 y algo, ¿no? 1950 para Ok, atrás. ¿Sí? En realidad el nacimiento del fonógrafo como tal, pues está ya algo revoltoso desde los 1700, ok, cuando empezaron los primeros experimentos, que no era todavía un disco, eran cilindros de cera. Y eventualmente estos discos de pasta los hicieron de otro material que se llama acetato, ok, que es una goma laca muy dura, y a partir de 1948 fue cuando empezaron a hacerlos con una tecnología que se llama de microsurco, que es el surco que se utiliza hasta hoy en día, y es pues prácticamente la copia del sonido o la impresión del sonido ujú, en 3 dimensiones, y se reproduce a través de una aguja que entra ahí y se mueve como ese sonido. ok. ¿Sí? Y bueno, aquí traigo un disco, Adelante, porque hay adelante. una confusión muy común entre lo que es el acetato y lo que es el vinilo. El acetato son discos así, es un material muy duro, Sí, ¿sí? No se mueve. De hecho, si se cae, se rompe, ok. y pues se parece Al al vinil. vinil. ¿Sí? Estos discos son de los que te mencionan que los puedes escuchar 6000 veces Y no se raya. y no se rayan ni se dañan. Son Ok, estos, no los de vinil. ok, ¿Sí? Los de vinil, aquí traigo uno de estos que te encuentras tirados y son mucho más flexibles. ok. ¿Sí? Son más ligeros, y pues obviamente estos les pasas la uña y se rayan. Sí. Este le pasas la uña y no le pasa nada. Y de hecho, ahorita que agarré la caja, ingeniero, sí, sí se siente más pesadito, ¿eh? Sí, pues es que este es una piedra, básicamente. Ok, Este le pasas la uña y no se raya. a ver. Ah, sí, está más pesado. ¿Sí? Y este es más pequeño, pero Y esto es una joya, ¿eh, amigos? Ver sí, estos productos, sus abuelitos, sus bisabuelitos, los sí, conocieron muy bien. sí. El problema con estos discos es que no hay muchos porque se caen y se rompen. Ok, Este lo puedes usar como frisbee, no le pasa nada. muy bien. Y con eso fue en 1950 cuando empezó esto del microsurco, y todavía hasta nuestros días se llaman fono, porque es un fonograma. Muy bien. ¿Sí? O sea, es mm, una estructura que define el sonido, que almacena el sonido como tal. Ok, Y obviamente es analógico porque tiene la forma de la onda completa. ¿Sí? Y pues eventualmente empezaron a salir más estilos. Hubo unos que salieron transparentes, de colores, y con fotografía. Y bueno, ahí hay una discusión
acerca de que los que son de colores, los que son transparentes, tienen menor calidad de sonido. Muy bien. Estos están hechos de cloruro de polivinilo, Ok, que es el mismo material de la tubería de agua de las casas. muy bien. ¿Sí? Entonces, para poder almacenar el sonido con alta calidad, el color negro se lo da un polvillo que permite que la estructura sea mucho más definida, Ok, la estructura del sonido en el disco, la impresión. Es como cuando te sacan las impresiones de los dientes, ya ves ya, que le ponen otro extra al final para que quede el detalle. sí, Es más o menos lo mismo con el color negro de los ok, discos. ok. Ahora, eh, con esto lo que sucedió es que se hizo muy popular el uso de la música, pero no era un consumo desmedido, porque obviamente esto tenía un costo, ¿no? Sí. Comprabas el disco, la música era tuya y en ese entonces la ley era clara, ¿no? O sea, esto es tuyo, lo puedes reproducir donde quieras, mientras no cobres por eso. Y es bueno, en la parte legal. Y en la parte física, pues el disco era tuyo, lo podías llevar, traer, romper, tirar, hacerle lo que quisieras. Ujú. Finalmente era un objeto tuyo y por eso todavía existen. Eh, eventualmente, ya me estoy adelantando un poquillo, eventualmente este esquema cambió y ahora pues no tienes una propiedad como tal de la música, pagas una renta y tienes el derecho a escuchar pues, toda la música de todo el mundo, ¿no? Pero... Y regresándonos tantito, amigo, Uh-huh, después de los discos vinieron los cartuchos, ¿no? De cinta. uh-huh. Yo me acuerdo que había unos cartuchos más o menos así y así de anchos, Los 8 ¿sí? tracks. Eran unas cosotototas. Y después vinieron los famosos cassettes, Sí. ¿sí? ¿Se usaba la misma técnica o tecnología? Tecnología creo que no, pero la misma técnica para grabarlo o ahí cómo le hacían. Mira, la cinta magnética como Ujú. tal almacena de manera muy similar esto del sonido, pero en vez de ser bultitos físicos, son bultitos magnéticos Ok, en la cinta. Y la cinta tiene unas características muy particulares porque para grabar el sonido de alta calidad, entre más cinta le pongas, tiene más calidad. ok, Entonces, por eso es que las primeras grabaciones de música se hacían en carretes gigantes, con unas velocidades de varias pulgadas por minuto, algunas veces por segundo, para que tuviera un buen sonido. Y, o sea, obviamente los audiófilos de entonces tenían sus grabadoras de carrete en su casa porque tenían un excelente sonido. ok. Y después viene la cuestión de, bueno, yo me lo quiero llevar a mi coche y empezaron a sacar los cartuchos, primero de 4 tracks y luego los de 8 tracks. Ok. La diferencia es que la cantidad de pistas que traen. Los primeros Ujú. de 4 tracks traían 4 pistas y también eran más o menos del mismo tamaño que los de 8 y eran para que los trajeras en el coche. Ok. Como era una tecnología para coche, el, el reproductor funcionaba un poco distinto porque se aprisionaba la cinta para que no bailara, para Ya. que no se moviera mientras estuviera el Tocaba. coche en movimiento. Después vinieron los de 8 pistas, los de 8 tracks, que son del mismo tamaño, como tú los describes, y me voy a traer uno de esos, que también tengo, y esos tenían una cinta muy similar a la de las de carrete, a velocidades también muy similares. Y también tienen pues muy buena calidad de sonido para la época. Ok. Y luego ya vinieron los famosos cassettes que nuestros hijos y nuestros nietos, ya algunos son papás, se hacían, salen en TikTok y nos hacen la burla que de la pluma, que para qué la pinche pluma, ¿no? Y luego también, de que pues ahí estabas con la pluma, ¿no? Viene la evolución, bueno, cuando se dañaban, a eso te iba a decir ahorita, cuando un disco se dañaba, decíamos, lávalo con jabón Uh -huh, para que se le quite la rayadura, ¿no? uh -huh. Y luego estos cassettes, cuando lo agarraba la cinta, la machucaba y le tiraba, ahí estabas con una plancha Sí, pasándola sí. para que se medio enderezara, ¿no?
Y cuando se rompían, ahí estabas tú cuidadosamente cortándole las cintayures y, híjole, era todo un show que nos tomaba una tarde en estar arreglando nuestros, vamos a decir, dispositivos Sí, sí, de nuestros música, cassettes. ¿no? Sí, y es que volvemos a la premisa de que era propiedad, o sea, nos costaba dinero Y mucho. y mucho. Y si eras de los niños ricos que traían su Walkman, súmale, además del Walkman, Las las baterías, pilas. sí, porque cada 20 horas de uso necesitabas cambiar 4 pilas. Y en aquellos años no había pilas recargables. No había pilas recargables. Los últimos Walkmans ya salieron recargables, pero Así es. Y luego, bueno, fue el boom, el Walmart. Aquí sí eh, podemos decir marcas, que venía de Sony. ujú. Y de ahí empezó a haber también una euforia tecnológica en la música de que traías tu Walkman y ya era niño fresa cuando llegabas a la secundaria, creo. Nos tocó, ¿no? Sí, sí, Ya sí. llegabas, viene el fresón con su música, tus Y si audifonitos, traías ¿no? el Sports, ¡wow! Se Sí, sí, sí. abrían hasta los pasillos. Así es, así es. Y luego, me acuerdo que en las grabadoras se vino también otra tecnología avanzada, doble cassette, cabrón. Ujú. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Le decíamos al amigo, oye, güey, préstame el cassette. Sí, y A ya doble ibas y velocidad. copy-paste, ¿no? No sé si recuerdes eso Sí, también. sí. Sí, inclusive salieron unas grabadoras que te copiaban el cassette a doble velocidad y los dos lados al mismo tiempo. Wow, O sea, de esas no me tocaron. es que hubo muchísima tecnología en ese entonces. Hubo un momento en el que todos los equipos de sonido que se fabricaban venían con cassette, Así es. porque era, como bien dices, era el boom, era la primera forma en la que teníamos de hacernos de música gratis relativamente, ¿no? O sea, pedías el disco o el cassette, como tú bien dijiste, pedías el cassette, lo copiabas y ya lo tenías. Pero antes de esto, hay que regresarnos tantito, amigo. Estábamos en el radio Ah, esperando claro. la canción, Ajá. la ponían, güey, y luego salía el pinche locutor a medio canción hablando, así de, O la publicidad de la estación. sí, ¡Hugo, Pablo! chinga tu madre, y la tenías que volver a esperar, ¿no? No sé si recuerdes, digo, fíjate, viejos tiempos que ojalá la juventud entienda, hablabas al radio, güey, Ujú. para pedirla, eran Sí. la hora de complacencias. Oiga, ¿me puede poner la canción fulanita de tal grupo? Y ahí estabas toda la pinche hora esperando tu canción. Ujú. Para que luego al final de la hora dijera el locutor, híjole, se nos acabó el tiempo y Ya todas no las que no llegaba. tocamos, mañana. No, Empezamos con esas. Sí, no sé si te acuerdas de eso. Sí, claro, claro. Después ya vinieron estos temas del doble cassette. Ujú. Entonces ya era más fácil, ¿no? Y luego me acuerdo que se dio el boom de los discos y cassettes importados y los nacionales. Ujú. Había una tienda ahí por Madero, no me acuerdo del nombre, que vendía discos importados. Era Ave Discos, si mal no No recuerdo, me ¿no? acuerdo, era de Corona, como Ujú. 2, 3 localitos hacia Federalismo. Sí, De supongo que todas era Ave aquellas, y Discos. luego ya se vino el boom de Misop, Ujú. y había discos Aguilar, y Sordo. había Musicalemus, y Ujú. todo un chingo de tiendas que, obviamente, como Blockbuster, güey, por no quererse actualizar, pues fueron cayendo, ¿no? Pero después del cassette y del famoso Wallman, vino otra época en la música, otra tecnología, Ujú. que ¿cuál fue? El streaming. Bueno. Ah, no, antes del stream. Bueno, es que el Del disco cassette compacto, siguió el CD. sí, es que el disco compacto es un stream, que Ok. es algo que casi nadie sabe. Ah, El disco compacto fue el primer stream grabado en un medio. ¿por qué stream? Porque ahorita streaming es video a demanda. Ese es el Sí, significado ahorita para mucha música a gente. demanda. Lo Ok, que pasa es que el nombre viene de la palabra stream ok, en inglés. ok. ¿Y qué es un stream? Pues es un río, por ejemplo, es un stream de agua, Ya, es un flujo. es un flujo. Entonces, por eso, por ejemplo, en el disco compacto de repente se deja de oír porque tiene un error y ya no sabe cómo sigue el flujo de bits y bytes. Ok. Pero el primer stream comercial fue
el disco compacto. el famoso CD, ¿no? Ujú. Que realmente, ¿qué fue lo que, la diferencia? La capacidad de música, ¿no? Sí, sí, hubo varias cuestiones. Ahí bueno, un poquito del lado de la empresa, lo que le interesaba a la industria era que la gente ya no copiara la música de la radio, de los discos, de otros cassettes. En medio pues hubo otras tecnologías, ¿no? Desde el cassette digital, el Beta Hi-Fi, el VHS Hi-Fi, todos los Hi-Fis que hubo, que pues ya te hacían copias perfectas del medio que le pusieras. Entonces la industria dijo, ¿sabes qué? Hay que buscar la forma en que ya no nos estén copiando, ¿no? Ujú. Porque obviamente para ellos representaba una pérdida. Y ahí fue cuando buscaron sacar el disco compacto. Ok. O una tecnología que no estuviera al alcance de la copiadera y que ellos esperaban que los cassettes no cumplieran con la calidad o con la funcionalidad del disco compacto. Y bueno, hay una anécdota muy buena que dicen que cuando presentaron el primer deck de disco compacto, el deck estaba sobre la mesa, pero abajo de la mesa había más circuitería porque todavía no habían podido reducir al tamaño. Ok. Pero ellos lo que querían era avisar de que Que ya había esto. ya había esto y empezaron a bajar la producción de medios analógicos, porque era pues el proceso que ellos buscaban. Ahí es cuando realmente la música se digitaliza. No, Ok. no, la música digital existe desde antes y por eso es que si tú ves las características de los discos compactos de 16 bits, 44.100 hercios, tiene que ver con que las primeras grabaciones digitales se hicieron en cinta con dispositivos de video, de televisión. Oh. Por eso es que están en esos parámetros tan específicos. Ya después salió el de 48 Hz, que es más, 48 kHz, perdón, ya es más estable, por así decirlo. Entonces, la digitalización de la música siguió en cassettes y en Sí. viniles. De hecho, antes que los viniles, perdón, antes que los discos compactos, ya empezaban a haber otras tecnologías digitales en cassette, videocassette. Ya, que son las famosas videocaseteras, ¿no? Ujú, Pero eso lo llevamos al tema video, ujú. no Sí, pero era música. por la capacidad de la cinta. Ok. Por eso es que se hacía primero bueno, primero empezaron a hacer en video. En la producción, pues, o sea, Sí, cuando la producías decías, oh, ok, sí, ok, pero era solo audio en cinta de video, porque ok, ahí todavía no podían meter audio y video en la misma cinta, porque para ese entonces todavía no había la tecnología. ya. Pero las primeras grabaciones digitales no comerciales, porque eran así como que experimentales todavía, fueron con equipo de video. Oye, y me voy a regresar tantito, ahorita me estoy acordando a los discos. Había discos, creo que estos son de 33 revoluciones, Ujú. y había los de 45, que creo que aquí traemos Sí, uno, un par, eh, uno de que, Kiss, son, que, son, que son más chiquitos, que traía creo que 3, 4 canciones, ¿no? hasta 4, dependiendo. Y, y obviamente, ¿cómo jugábamos de niño? Y los tienen. Esto era, pues, la joyita de la corona, Sí. porque en estos ponían las canciones hits de los grupos en Ujú. aquellos años, según recuerdo, Sí, aquí, por ¿no? ejemplo, este que traje de Kiss, pues trae cuatro de sus éxitos. Sí, exactamente. Nací para amarte, nada que perder, suéltame rock and roll y Detroit, ciudad del rock. Aquí está, de Kiss. Y esto eran las joyitas en nuestros tiempos de la corona, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y bueno, entonces el reproductor de discos traía las dos velocidades, la de 33 y la de cuarenta y Ujú. cinco. Y nosotros de vagos, ¿te acuerdas que, quiero seguir a las ardillitas? Ponías el de 33 en 45 y se oían las ardillitas. Los que no conocen, Pánfilo, Teodoro y no me acuerdo qué otra, que eran las ardillitas Lalo Guerrero. del buen Lalo Pánfilo Reguero. era el telonero. Sí, cadera que siempre, ¿no? Y luego de eso vino las famosísimas
canciones de escucharlas al revés, güey, que porque traían oraciones hacia el demonio y que por eso eran un hitazo. Yo de las que me acuerdo era la de Querida de Juan Gabriel. Uy, güey, cómo ya andabas queriendo tratar de para atrás, ¿no? Y para atrás y para atrás. Sí, que era o sea, con el dedo girabas el disco al revés. Al revés, ¿eh? Sí. O sea, no lo ponías a que se revolucionara, a funcionar el disco, no. Tú con el dedito le dabas para atrás. Sí. Entonces, no sé si te acuerdas de eso. No sé si te recuerdas de alguna otra canción. ¿Era la de Aserejé? No, pues es que esa... En normal, ya decía chingaderas, ahora no normal. Decían que era hacer hereje, pero si lo escuchabas al revés, que era una misa negra. Según eso, pero híjole. ¿Qué experiencias de esas? Y después de eso, del acetato pequeño, que eran hits, no sé si traigas por ahí algo. Sí, acá los traigo, como no, los pequeños. Estos discos traían 4 canciones, eran de 4 canciones, ¿verdad? Sí, 2 a 4 canciones. Este trae 4. Estos son los famosos discos de 45 revoluciones y eran los hits del grupo. O sea, si no querías comprar tu LP, que eso eran, ¿cuántas canciones traía el LP? Hasta 12. 12, decías, pues mejor me compro el chiquito, sin albur. Y traigo los éxitos del disco. Sí, y a veces eran versiones especiales las que traían en discos. Estos discos también los utilizaban para las estaciones de radio. Okay. Entonces, a veces traían versiones no comerciales. Por eso es que hay algunos que coleccionan de estos. Ok. Y por ejemplo, este disco es el disco del Kiss y trae la canción de Nací para amarte, Nada que perder, Suéltame el rock and roll y Detroit, Ciudad del Rock. Sí, digo, pues estos eran joyitas de la corona. Sí, y eran casi tan caros como el álbum completo. Como el álbum completo, ¿ah? Sí, me acuerdo de eso. ¿Y después de esto qué siguió? Después de esto, después del vinil, pues vino, bueno, a la par venía el cassette, casi a la par, porque el cassette es de los 60s, el disco, este formato viene de los 50s y después vino el disco compacto. Pero no, antes digo, ahorita que dices de cassettes, es esos cassettes grandotes, ¿no? Chonchos, eran tantos sí, ¿no? Y que lo metías, digo, para los que no lo conocían, como una videocasetera, güey, tú, ¿no? Sí, además tronaba, cuando lo metías, ajá, tenía que tronar para que se escuchara. Ok. Porque tenía unos brazos que abrazaban el cassette. ¿Y esos cassettes cómo se conocieron? Esos, los primeros que salieron eran de 4 tracks o de 4 pistas. Okay. Traían pues, básicamente 4 pistas que eran 2 monourales. Eran las 4 monourales o eran 2 y 2 estéreo. Esos eran muy similares a los que hicieron de 8 tracks, pero con la diferencia de que el de 4 tracks, como inicialmente salió para coches, a la hora de que lo insertabas y tronaba, lo tienes que insertar fuertísimo porque levantaba una ruedita que aprisionaba la cinta contra los cabezales y contra todo el mecanismo para que no brincara. Ok. Porque ya ves que los coches de antes pues eran más brincones, bueno, los caminos, los coches tenían mejor suspensión. Que hoy, exactamente. Pero los camiones tenían muchos brincos y la cinta brincaba y provocaba un ululeo. Ok. Que a muchos no les gustaba y pues con eso se reducía. Y de ahí se viene el tema de los cassettes que conocemos con la famosa plumita, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, el cassette compacto. Exactamente. Entonces, con las famosas plumitas que hoy los chavos, como tus hijos, mis hijos, y a lo mejor ya al nietos de algunos, dicen, ¿para qué la plumita y el cassette, no? Pues con eso lo rebobinábamos. Pinche cassette cuando se comía la cinta. No, espérate, también lo rebobinábamos porque si lo traías en tu Walkman, se acababa la pila en el regreso. Okay. Y más si le ponías el regresar o adelantar y se te olvidaba, pues te acababas la pila en un cassette. Sí. Por eso es que y ahorita hablamos de los Walkman también. Entonces, cuando llegan estos dispositivos, güey, de los cassettes, traían más capacidad que los cassettes grandotes. ¿Sí? Y me acuerdo, y no sé la tecnología para hacer estos cassettes, pero yo sí me acuerdo, güey, que era
de que ya se te comió la cinta del estéreo, que se lo sacabas y tratabas de que no se rompiera la cinta y por lo menos yo lo planchaba para quedar lo menos arrugado, Ya con un estás con trapito encima, Sí, o le hacías así, cabrón, sí, para ¿no? que se enderezara. Y luego cuando te la rompí el chingado estéreo, güey, puta, La cabrón, saca. estarle ahí cortando y luego la cinta ayures y que quedara y lo más cortito que fuera la cinta, pues para que la canción no se dañara. Yo te pregunto, en tema de cassettes, ¿cómo hacían la grabación o cómo se transmite la música hacia la cinta? Bueno, la cinta magnética, ahorita mencionaste los cartuchos. Antes de los cartuchos, la cinta magnética siempre se ha usado como medio inicial Ok, y principal para las grabaciones. ok, O sea, los estudios de grabación antes usaban cinta magnética. La cinta magnética utiliza un principio muy similar al del disco de vinil, con la diferencia de que en vez de ser las bolitas de vinil, son bolitas magnéticas, ok, son campos magnéticos. Entonces, una de las características de la cinta magnética es que entre más cinta utilices para el sonido, mejor calidad tiene. Por eso es que las grabadoras de antes de carrete utilizaban metros y metros de cinta magnética porque le ponían mucha velocidad para que sonara muy bien ok, o para igualar la calidad del oído humano. Hay otras características de la cinta magnética que son inherentes a la misma tecnología, como un zumbido de fondo que le llaman soplido o hiss. ok, Si tú pones una cinta sin música, sin nuevecita, vas a escuchar un en el ok, fondo, que es las mismas partículas magnéticas que están dispersas, no tienen una polaridad definida, entonces generan ese sonido. Y es una de las quejas, por así decirlo, más comunes de las personas que están en contra de la cinta. ok. Entonces, las primeras cintas que se usaron fueron esas de carrete, después salieron las de 4 tracks, las de 8 tracks, que ya pues buscaban llevar la música a medios móviles Ok. y que fueran más resistentes, obviamente, que los discos. Y de hecho, después empezaron a salir, digo, no me acuerdo cuántas canciones podías grabar o traía un cassette grabado ya de este tema, y te acuerdas, cabrón, de que había música importada y música nacional. Entonces, cuando ibas y comprabas tus discos y tus cassettes importados, los cuidabas Sí, porque eran más difíciles de conseguir y mucho más y caros. bien caros, ¿no? Y yo me acuerdo, anécdotas de los cassettes los dejabas en el sol y te hacían chicharrón, cabrón. Sí, o los dejabas en el coche así en un lugar que en la sombrita caminaba el sol y llegabas y estabas Sí, achicharrados también. entonces todos chacos, ahí bien gachos, ay, cabrón, mi cassette importado. ¿Y qué hacías, güey? Ibas y comprabas un cassette virgen, lo desarmabas, agarrabas la cinta y otra vez a ponerlo con mucho cuidado, ¿no? Con toda la ruta. Y en esos cassettes, ¿cuánta capacidad traían? Bueno, en cuanto a música, los comerciales, bueno, había desde 2 canciones, los Ok. sencillos, el equivalente a estos, pero en cassette. Ajá, ok. Traían 2 canciones, 4 canciones. También hubo unos que se utilizaron para las contestadoras que eran loops Sí. infinitos desde 30 segundos hasta 3 minutos, que eran los más comunes. Los bien chiquititos, ¿verdad? Las contestadoras. Bueno, también había ¿Sí? normales. Ah, Sí. De hecho, hay un episodio de la familia, no, los Locos Adams, ok. en el que sacan un casetote así con un enorme. Sí, no, no, no. También existieron unos Ajá, casetotes así, o sea, hubo muchas tecnologías antes en intentaron meter la cinta de carrete a una forma más fácil de transportar y de escuchar, porque las de carrete pues tienes que distribuir la cinta en los cabezales y en todo el mecanismo para jalar la cinta. ajá, Por eso es que inventaron los cassettes, ya. para que fuera más fácil. Bueno, te digo, antes de los que tenemos ahorita hubo otras tecnologías. Los actuales, el cassette compacto fue un invento de Philips. De hecho, Ok. casi acaba de morir. Hace poco falleció El el inventor. inventor. Y lo que lo hizo tan popular fue que Philips dijo, pues vamos a liberar la patente. Y pues, ¿qué hizo todo el mercado? No me van a cobrar por usarlo, pues lo uso yo. Ujú, Que fue lo que lo hizo popular. ya. Pero inicialmente el cassette compacto nació para grabar voz, no tenía buena calidad.
y eventualmente fueron saliendo más tecnología y principalmente otros tipos de cinta, Ok. que es a lo que quería llegar, otros tipos de cinta con mejor retentividad de los campos magnéticos y por lo mismo mejor calidad de sonido. Sí, sí me acuerdo que había cassettes con calidad de sonido, había un high no sé qué, y luego Ahí un ves. ultra high, y puta madre, un chingo de cassettes, de tipo de cassettes para grabar. Eran, que el que tenía grabadora de doble cassette, wow, cabrón, y que los grababas, no. Y con eso me imagino que era el cabrón chingón. Pero luego vino otra novedad tecnológica, y yo digo que ahí fue donde fue el pinche boom, güey, de la música portátil, Ujú, los famosos Wallman ujú. de Sony. 1982. Ujú. Sí, entonces 79, perdón. el cabrón que traía uno de esos, wow, cabrón, este güey eres de billetes. Y se le abrían yo creo que nos tocó en la secundaria, según yo. Ujú. Entonces andabas muy mono, me acuerdo que te ponías tus pinches audífonos y en vez de tu celular aquí, en el cinto traías tu Wallman, vas muy padrote por la calle. En aquellos años se podía traer eso. No, me lo Sí. robaban, ¿no? Ni te veían feo, ni te... Eh, Ujú. entonces, ahí viene otra revolución en la música, creo yo, o en la reproducción de la música, ¿no? Los famosos Wallman. Ujú. El pedo de los Wallman, que yo creo, amigos, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, es las putas baterías. ¿Sí? No me acuerdo cuánto te duraban. Depende del Walkman, pero eran 20 horas más o menos de uso. O sea, si por eso los regresábamos con Con la la pluma pluma. o acá, inclusive había unos manuales, porque pues en 20 horas te acababas 4 pilitas. Y que en aquellas épocas no teníamos las famosas pilas recargables. Y deja todo eso, eran caras. Y eran bien caras. O sea, yo me acuerdo que juntaba como 3 domingos para comprar el paquete de pilas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Pero había unos que también luego salieron con eliminador de batería, Sí. que lo ponías en el carro, tu eliminador, ya no gastaba las pilas. O llegas a tu casa, te conectas a la luz y ya no había bronca, Ujú. ¿no? Pero eso fue un boom, y me acuerdo que había un modelo muy chingón, que si ya traías ese modelo de Wallman, puta, güey. Pues eran los modelos Sports, fueron los primeros que denotaban un estatus y te abrían el paso en los pasillos para que vieran tu Walkman. Sí, ¿verdad? Ay, este güey trae Wallman. Y siendo morros de secundaria, ¿Sí? Sí, apantallaba. Ya después salieron los discos compactos y también el Discman en Walkman. Cuando salieron los discos compactos, sí, 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 también traía salió el el Dixman, Discman. ¿no? Y en Walkman hubo un modelo ahí intermedio, también adelantándome un poquito, hubo un Walkman de los últimos modelos que fabricaron, un LG, que venía con ranuras para ponerle memorias MMC. Órale. Entonces podías escuchar MP3 y cassette. Pero sí, ya fueron muy para acá, Sí, ¿no? sí, Muy para ese acá. yo creo que fue de los últimos que fabricaron de alta calidad. Ok. Y luego, después del cassette, corrígeme, se empezó a escuchar el famoso disco láser. Sí, el Laserdisc fue un medio analógico. Ok. Muchos creen que es digital, pero no, es Sí. analógico. Es un medio analógico eh, que estuvo intermedio y que pues la industria lo que buscaba es que no fuera copiable. Ok. Entonces, musicalmente era el medio más confiable o el mejor, el de la mejor calidad comercialmente disponible, pero era muy caro de fabricar. Ok. Y por aquí A ver. mira, este es un álbum de doble Ok. de YouTube, de un concierto. Excelente. Y si tú ves, es del mismo tamaño que un vinil, Ok. son 30 centímetros. Y el disco en sí, pues parece un disco compacto, Grandote. grandote. ¿Sí? Ahí está, véanlo. Es el famoso disco láser. Vean, como un CD. Y brilla como un CD. ¿Sí? Y para estos también tenían su reproductor especial. Y está Sí, pesadón, ¿eh? esos eran caros de fabricar y el reproductor también era caro. Ok. Sí, está pesado porque es como o sea, son dos capas, son como del grosor de dos CDs. Y en este, ¿era como los discos de vinil, los volteabas o es un solo lado? Había aparatos de los dos. Igual que el de ¿Sí? vinil, Sí. con los de vinil había tornamesas que te reproducían un lado y otras que te reproducían de los dos. Ok. Con esto había de lo mismo. Había uno
unos reproductores que ponías el disco, se acababa y lo volteabas Ajá. y el otro lado. Y había otros que solitos, el cabezal acababa de leer el disco, se volteaba y empezaba a leer el otro Pero, lado. por ejemplo, este disco está grabado por los dos lados. Sí, Ah, ya. sí, de Ah, hecho ese. es como los viniles. Este es Ok. el lado 1 Ah, ok. y este es el lado 2, Ah, ahí dice. Y hay algunos que solo traen un lado, ya. de películas, por ejemplo, Ajá. que no caben, porque estos discos tienen un espacio limitado, entonces algunas películas vienen en 2 discos, 3 discos, 4 discos, pero tal vez el cuarto disco ya un lado está en blanco, no Ya. dice nada. Inclusive aquí dice, ponga el otro lado. Ok. Entonces, sí. Fíjate, ahorita me estoy acordando que fue en su momento un boom el tema del disco láser. Uh-huh. Pero así como se escuchó, se dejó de escuchar, cabrón. Sí, porque era muy caro, pero además hubo otras tecnologías que lo superaron. Ok. Eh, el disco láser era, en su momento, fue lo mejor en audio y video, pero volvemos al principio de que era muy caro, entonces solamente en Japón fue donde pegó muchísimo. Ya. Estados Unidos medio pegó y ya después se llegaron otras tecnologías que lo superaron en Ahora, ¿qué era lo funcionalidad. padre? ¿Qué era lo padre, perdón, amigo? ¿Qué era lo padre de esto? Esto, Uh-huh. ¿sí? El, lo Esto, táctil, o sea, esto era el lo arte. padre. De hecho, Sí, hay libros, me traje uno, ok. que es El arte of making records, el arte de hacer discos. sí, Ok, y si tú lo abres, son prácticamente la historia del disco, pero son portadas. Trae muchas portadas de discos, de cómo fue evolucionando la portada, porque era arte. sí, Las portadas eran, pues básicamente creadas por artistas para los discos, entonces algunas eran con fotografías, otras eran con dibujitos, y pues esa es una de las cosas que hacían valioso a un al disco de vinil. disco. A un disco Sí, de vinil. sí, así Inclusive es. los chiquitos, si tú ves pues la portada es una foto, es una composición artística. Por ejemplo, es una composición artística de las Sí. fotos. Que esa foto fue una de las famosas de Kiss, ¿no? Sí, todavía la ves hoy en día ahí en muchos lugares esa foto. Y obviamente este otro pues también Sí, es otro formato, pero también lleva un diseño que hoy no lo ves en ningún ni en lado. ningún lado. Ok, y después del disco láser que viene, el CD. Uh-huh. Entonces, a ver, el disco láser, por su manera de hacer, sigue siendo música analógica. Sí. Muy bien. Cuando viene el CD, ahí es donde hace el cambio de analógico a digital, o todavía no. Sí, o sea, ya el disco compacto ya es totalmente digital. Ok, De hecho, el disco compacto es un stream. ok, Fue el primer stream disponible comercialmente. ok, ¿Qué es un stream? Pues es un flujo. Eso se traduce como flujo. Si tú vas en un río, por ejemplo, es un stream de agua. ya, Una calle es un stream de coches. Una banqueta es un stream de personas. Y el disco compacto es un stream de bits. ok, Entonces, y es como funcionan. Los servicios de streaming funcionan básicamente así. Pero el disco compacto fue el primer dispositivo digital disponible comercialmente o ofrecido comercialmente. Pero una anécdota que pocos conocen es que la tecnología del disco compacto, la tecnología subyacente de la digitalización, viene de la televisión. ok, Por eso es que esa 16 bits, 44.1 kilohertz, ya, esa frecuencia viene de tecnologías de video. Para no entrar en detalles, digamos que venía de tecnologías de video. Las primeras grabaciones digitales se hicieron en cassettes de video o en cintas de video. ok. Y de ahí ya se grababan Uh-huh. A los a los discos. discos. Ok. Eventualmente llegó a los discos. Oye, y ahí en el CD ya es cuando nace el MP3 o todavía no. No, todavía no. El CD es lo que es son los pulsos digitales puros, Ok, por así decirlo, ¿no? Está en un formato que se llama PCM,
que es la modulación de pulso código o de código pulso, depende cómo lo quieras traducir. Pero esa era la música completa, por así decirlo. Que ahí entramos en algunas discusiones válidas, porque la música digital es una muestra de la música analógica. Ok. La música analógica, como lo comenté, es la onda completa. Ujú. Y el disco compacto son Unos y muestras, ceros, ¿no? son números que está muestrando. Si quieres verlo así, has hecho dibujitos de esos que tienen números y tú vas juntando los números Sí. con rayas. Haz de cuenta que lo que hace la digitalización como tal es crear esos números. Ok. Cuando reproduces la música, lo que hace el reproductor, el DAC, es ponerle líneas entre esos puntos. Oh, Lo que hace es crear el sonido entre esos puntos que ya grabó. ok. Ok. Entonces, a partir de esa discusión, o a partir de esas dos métodos, hay una discusión muy fuerte acerca de que la música digital es solo una muestra de la música analógica o de la música real, Ujú. lo cual pues es cierto. Ok. La mayoría de las personas no debiera de sentir la diferencia, pero los que tenemos o los que teníamos equipos profesionales, equipos grandes, poníamos la música analógica, un vinil, poníamos la digital y la diferencia era abismal. O sea, yo me acuerdo que estaba con mi papá cuando compró su primer reproductor de disco compacto, nos paramos así enfrente de su equipo y me dijo, suena diferente, ¿verdad? Sí, no suena bien, no suena abierto, ¿no? Pero es por eso, es porque como son muestras y está reconstruido, se pierden muchas armónicas. Ya. Entonces, en un equipo de sonido normal no se nota la diferencia. Una persona sin el oído educado no nota la diferencia. Y pues por lo mismo el mercado empezó a decir, suena mejor, Ok. porque no trae ruido, no trae esto, no trae el otro, el sonido es perfecto, bla, bla, bla. Y bueno, esa es una de las razones por las que de disc jockey me metí a estudiar la ingeniería en sistemas. Ya. Porque yo quería ver, o sea, a mí como disc jockey tenía el vinil y el disco compacto. Y los ponía y, por ejemplo, no hacía avionazo. Y por más que lo intentaba, no hacía avionazo. El avionazo es el flange, es Mm. cuando pones dos temas que hace Ajá. la teoría es que si pones dos ondas de la misma potencia pero opuestas, si son idénticas, se anulan. Ok. Pero aquí no se anulaban. Entonces yo decía, pues, ¿por qué no Ujú. se anulan, no? Ok. No puedo obtener el mismo efecto de entre un vinil y un disco compacto que con un vinil y un vinil. Ya. Pero con dos discos compactos también funcionaba. Fue lo que fue de las cosas que en su momento no entendía Ujú. y que ya eventualmente dije, bueno, pues hay que estudiar algo para aprender. Ya. Y ya después me seguí en la parte de la tecnología. Ya, ya. Sí. Oye, ahorita me estoy acordando que cuando empezaron a salir también los famosos CDs, Ujú, empezaron a salir los famosos Dixman, ujú, ¿sí? Y también hubo un Dixman Sport, creo, ujú, porque y lo vendieron así, ¿no? Por el movimiento, ya el lector como que traía su suspensión interna, no sé qué pasó, ujú. porque ya con ese ya no se cortaba la música, y con los primeros que empezaron a salir, pinche cortadero. ¿Quieres Sí, platicar de eso? bueno, era una tecnología muy cara. Los primeros reproductores de disco compacto portátiles eran de casa. Ok. ¿Sí? O sea, eran chiquitos Ujú. y la idea era que como era tan caro, tú lo pudieras traer en tu casa, en tu negocio, en tu recámara. O sea, en vez de comprar tres, pues tenías que comprar uno y lo traías para allá y para acá. Esos fueron los primeros dispositivos móviles de disco compacto. Después salió el Discman, que ya funcionaba a baterías, ya era más fácil acá. Y bueno, nada más como curiosidad, hubo unos que como eran muy caros, eran CD-ROM también. Ok. Este,
Y era un Discman que podías conectar a tu computadora y leer discos de datos y discos de música. Ujú. Pero bueno, curiosidades tecnológicas. Cuando empezaron los primeros Discman, efectivamente, el láser tiene un foco, se enfoca para el disco, además de que los discos pues pueden venir con errores de excentricidad, con errores de grosor, muchos errores. Entonces el láser está diseñado para que vaya amortiguando, se vaya ajustando a esos errores del disco. Entonces tiene una suspensión magnética, que obviamente cuando tú lo traías para allá y para acá, pues va flotando y va brincando y no puede leer. Entonces los primeros Discman que salían para coche, por ejemplo, venían con una cajita que era una suspensión súper sensible. Entonces el coche vibraba, pero el Discman estaba quieto. Mm. Después vinieron otros Discman que ya venían con la leyenda de 15 minutos, no, los primeros creo que eran 5 minutos de música, sin Ok. brincos. Protección shock resistant le llamaban. Y traían un buffer. O sea, lo que hacía es que el láser leía 5 minutos adelantado y lo iba reproduciendo. Y Ya. tenías Como esos. digo, lo dijiste, un buffer, ¿no? Sí, Ahí un buffer. guardaba la música. Sí, Ok, pero antes de ellos no había la tecnología disponible para ponerle ese circuitito. ya. Y luego, no sé si te acuerdas, en los carros, cuando viene el CD, empezaron dos marcas específicas. Y si Ujú. traías de esas marcas en tus carros, wow, güey, eres crema y nata. Uno era el Pine y el otro era el King. ¿Eh? El ¿Sí? país de cristales que le llamaban. Sí. Muy bonitos y luego vinieron los quitacaratos y mamadas de esas, ¿no? Pero si tú tenías esos, y muchas veces valía el más pinche estéreo que el carro. Ujú, ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese creo que me tocó en la prepa, cuando pues, ujú, ya empezaban a llevar carros mis compañeros, y ahí donde los vi, ¿sí? Tú sabes y conociste el Cutlass, ujú. yo al Cutlass, por no quererlo modificar, pues traía este, un radio de cassettes. Entonces yo compré el Dixman, güey, con Ujú. un casetito que se lo metías y lo conectabas a los audífonos y reproducías. Y yo por eso te digo que era de los Discman que ya no tenía por tanto bronca, porque yo lo ponía en el asiento del copiloto y ya lo traía, Ujú. ¿no? Y luego traías tu Spotify, que eran, yo creo que para protección del sol, güey, era una cajita y con sus bolsitas y ahí metías todos tus disquitos, Ujú. y ahí traías tu música, güey. Pero no era la caja reproductora, porque después salió eso, Sí, güey, sí. en donde metías a la cajuela tu caja reproductora, apretabas y sacaba como la charola, y ahí ponías tus discos, lo conectabas en automático al estéreo y ya te lo reproducía. No, yo te digo las cajas de protección que traías en tu guantera, ay, ahora voy a Ujú. poner este. Y Pues después la se vino, visera. Había unas que ándale, venían. venían de visera también, y luego salió la caja reproductora que traías en la cajuela, Sí, sí, sí. ¿verdad? Que ese era. Pues es que mm, los humanos consumimos música de manera natural, de forma masiva. Eh, Eso mismo existió en los viniles, no sé si recuerdes, había tornamesas que podías apilar los discos y los iba pasando, se acababa, Ay, echaba el otro y empezaba a reproducir. Y así sí, iba bajando, le sí, podías poner. pues eran los que estaban en las cantinas o en los antros, donde ponías y por 5 pesos iba y te tocaba una Ah, canción. esas eran las rocolas, pero Ah, esas era algo similar a los discos, a las cajas de discos de los discos compactos de los coches. ok. No, yo digo las tornamesas normales Ajá. de casa, traían así un poste largo al centro y arriba de ese poste Ah, sí, ponías tu pila cierto. de Sí, discos. cierto, sí. Que tenía un ganchito y los agarraba. Y luego cuando el ganchito te fallaba y se caía, ¡ah, sí! Se Caía en la rayaba. cabeza lectora y te Sí, lo rayaba, güey. sí, 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 sí. cierto. Ya No, cuando te caían todos se los acababa discos. el disco, de veras, se iba al final, se quitaba la aguja y caía el que seguía. ¿Sí? Que esas eran las fully automatic Ok, de ese ok, entonces. Porque ahora las fully automatic nada más llegan al final y se apagan. ok, ok. Va. Y después del CD, ¿qué viene? Después del CD, el CD tuvo un problema muy similar al de los cassettes, que es lo que dices, ¿no? Traías tu cajita para irlos cambiando y inclusive vendieron magazines que podías traer magazines de varios discos y ya nada más los cambiabas el magazine.
Pero era el mismo problema, porque necesitabas traerlos ahí viajando y en el coche igual se te asoleaban y ya valían. Y se te caían, se rayaban, se les pasaba todo tipo de cosas y la gente ya necesitaba más, Ujú. tener más opciones. Entonces fue cuando empezaron con el MP3 Ok. o con esquemas así de sacarlo del disco, de alguna manera comprimirlo y traerlo en medios que no fallaran. Que igual, o sea, como ya viene en electrónico, ya no brinca, Ya. por ejemplo, ya no depende tanto de factores ambientales Ni físicos. ni físicos. De hecho, yo me estaba acordando ahorita, amigo, que los primeros CDs, no me acuerdo en qué formato era, pero no los podías, copiar. Ujú. Después salieron herramientas, no me acuerdo, amigos, si en el Windows 95, 98, de donde ya podías bajar la música y copiarla. 95. Después vinieron los famosos quemadores, güey. Ujú. Entonces ponías tu reproductor de CD y luego ponías el quemador y lo empezabas a copiar, pero no eran MP3, según yo. No, tienes la opción fue en Windows 95, yo lo hacía con el Windows Media. Ok, Lo primero que podías hacer era bajarlo al mismo formato WAV ahí. del Ahí CD. era WAV, ¿verdad? Sí, WAV, que era pues, una copia del CD, tenías la misma calidad del CD. eh, Obviamente no, a la hora de reproducirlo no tenías el DAC de tu reproductor, entonces sonaba rarito la Ujú. computadora porque es un DAC muy sencillo. Eh, pero tenías la funcionalidad de sacarlo de la música y podías meter discos, varios discos en tu disco duro, pero volvemos a la premisa de que pues, eran computadoras que tenían 64 megas Ujú. en De disco disco. duro, Sí. entonces no podías tener más que 10, 15 discos compactos, que fue cuando empezaron con algoritmos de compresión como el Ok, MP3. ok. Antes del MP3 hubo otros formatos populares como el WMA del mismo Windows. Hubo un formato, ay, RAR, no me acuerdo, pero un formato que sonaba horrible, pero que para fines de traer la música para allá y para acá, estaba genial porque te cabía, era muchísima la reducción Ok. de tamaño. Y si mal no recuerdo, cuando salió el MP3, que salieron los codecs para el Windows Media, no sé si tú lo recuerdas, pero decía que el de 128 kilobits era calidad de CD. Sí, sí, cierto. Sí. Entonces ahí fue cuando la gente empezó a agarraba su disco compacto, lo convertía a MP3 o a WMA y tiraban los discos. Ahí es donde ustedes Ahí es donde se muchos hacen nos, de. ahí fue donde muchos nos hicimos bueno, los que entendíamos más de la tecnología, pues muchos nos hicimos de muchos discos. Sí. De hecho, una anécdota rápida, amigo. ¿Te acuerdas cuando llegaron las primeras computadoras con unidad de CD Ujú, al gobierno? ujú. Un día hubo un reporte ahí medio raro en donde dicen, en mi portatazas no funciona. Ah, cabrón. Pues hizo el mitote ahí en el área grande y ahí vamos cuatro cabrones a ver el portatazas. Y era una persona como de 55 a 60 años. Hace 20. Y ya, oiga, venimos por su reporte del portatazas. Ah, sí, mire, es que le pico y ya no sale. Imagínate cuál era el portatazas, El productor de ¿no? discos Salía, compactos. salía la rejita. Ah, pues la señora ahí ponía su taza. Sí, para que tenga más, no le estorbara el Exactamente. escritorio. Entonces, pues la taza que venció, pues venció el mecanismo del cierre y abre, ¿no? Ujú, Y luego, después cuando sale el MP3, me acuerdo que vino una herramienta o una aplicación que se llamaba Napster. ujú, ¿Cómo peleamos con esa en gobierno? ¿Por qué? Porque Napster fue una aplicación, para los que no la conocieron, en donde eran servidores grandísimos, ujú. donde se compartía música a nivel mundial. Sí, y eso, digo, Napster ahí pueden buscar la historia, pero fue un chavillo que tenía ahí su computador sota y empezó a digitalizar música en MP3 en calidad de CD y la puso a disposición en Internet. Y en ese entonces las leyes no estaban preparadas para eso. Entonces, él argumentaba y
con justa razón, que legalmente no había hecho nada cuando lo detuvieron, porque Exacto. él estaba compartiendo la música sin cobrar. Así es. No tenía costo esa aplicación. ¿Sí? Entonces, legalmente, pues no le pudieron hacer nada, pero Napster fue todo un hito, no solo porque fue el primer servicio de streaming, o lo más parecido a lo que hoy es streaming, sino porque en ese entonces, pues Internet estaba en pañales y le metió una revolcada, o sea, la gente empezó a bajar música y tuvo un impacto global. Internet a nivel global estaba lento. Sí, se colapsó, de hecho, por los Ujú. usuarios de Napster. Sí. Yo me apunto, yo era de ellos. Sí lo colapsamos. Hubo un día en que ni para atrás ni para adelante el internet, sí. Pero Porque eran velocidades muy bajas, pero muy fregonas para aquellos años. sí, o sea, la velocidad estándar, por ejemplo, era de 44.100 kilobits. Sí, ¿Sí? Y lo más común, que era lo que todo el mundo teníamos, era de 28.8, si mal no recuerdo. sí, sí, exacto. Y me acuerdo que dejaban las canciones bajándose, güey. O Toda la sea, noche. toda la noche. Entonces ya llegas el siguiente día, ya tengo el disco completo, qué chido. Sí, sí. Punto. ¿Sí? Y es cierto, arrestan al dueño de Napster y primero creo que era un menor de edad, Era menor de todavía edad. no era mayor de edad, y él argumentó, señores, yo lo único que estoy haciendo es compartir información. Yo no estoy cobrando por la información, entonces no hay delito que perseguir. Ujú, Y por eso lo soltaron. ujú. ¿Sí? Pero después vino ahora sí, como dijera aquel personaje célebre, ¿cómo se llama? El complot. Ujú. Vino el complot y cerraron Napster. Pero vinieron muchas más que nunca le llegaron a Napster. Ujú. ¿Sí? Después de eso, amigo, viene un loquito de una Ni manzana tan mordida. loco. Ni tan loco. ¿Eh? Platícanos de Steve eso. Jobs con su iPod. Bueno, Steve Jobs fue un visionario, siempre fue un visionario. Eh, y él quería que la gente trajera mucha música disponible, o cuando menos él decía que pues, todos teníamos derecho a escuchar música con la música que quisiéramos, cuando quisiéramos, siempre y cuando fuera de nosotros. Sí. Entonces, él inventó el iPod, y cuando lo retaron a que le pusiera música, a que tuviera miles de canciones en un aparato, porque él dijo, no, pues es que tienen que traer miles, tal vez millones de canciones en su mano. Y cuando lo retaron, se burlaron de él, lo retaron, él sintió como un reto, y fue cuando sacó el iPod de 80 gigabytes. O sea, para ese entonces los 80 gigabytes era un Muchísimo. mundo, o sea, la computadora más grande de las casas traía eso. Y él como lo logró es con un disco duro Sí. adentro del dispositivo. Que esos dispositivos obviamente es muy difícil encontrarlos hoy porque se caían y se Y dañaba el disco tronaban. duro. Y ahí fue donde empezó el boom de los reproductores de MP3. Y aquí, otra anécdota también, en este caso de soporte, no sé si te llegó a pasar a ti, pero yo tenía muchos reportes de que la música, de que la computadora estaba lenta. Ujú. Cómo me daban guerra los usuarios. O sea, llegaron las computadoras nuevas y es que está muy lenta. Ya llevamos y es que estaban escuchando MP3. Y pues, los procesadores de ese entonces eran numéricos, totalmente numéricos, y pues, no, o sea, se tardaba mucho en decodificar el MP3. Ya después hay unas computadoras con MMX, que ya era de una tecnología que les permitía trabajar en Word y escuchar música. Que creo que fue a partir de las Pentium. Sí, la Pentium. Sí, El ¿verdad? Pentium en 1997, si no Ok. recuerdo, fue cuando salió el primer MMX, que pues, muchos lo usamos como multimedia extension. Que era básicamente eso, ¿no? Un conjunto de instrucciones específicas optimizadas para escuchar música y video, Ok. y ver video. Y bueno, ya de ahí empezó a mejorar la situación, pero sí, el MP3 Sí, fue un boom. Esa fue un madre. boom. Y la gente, a muchos nos pegó en el espacio laboral porque la gente escuchaba música y le pegaba. Y digo, para los que no, hoy en día ni cuenta se dan, o sea, tienen sus tres pantallas, están viendo una película de Netflix y
Están además oyendo chateando. música, están corriendo un proceso y Sí, bueno, sí. Y además están en un Zoom. exacto, exacto, exacto. Y Entonces, además están presentando información financiera en tiempo real. así es. Entonces, para que vean cómo la tecnología ha avanzado un montón, Sí, y en ese entonces, si escuchabas MP3, no podías trabajar en Word. ¿sí? O trabajas en Word o escuchas música, cierto, cierto. Pero luego con el MP3, en tema de oficina o de organizaciones, vino el show de que hubo servidores de música, güey. Sí. Una vez a nosotros estaban los servidores muy lentos, trabajábamos en Novell y hacíamos el servidor de archivos ahí en Novell. Y no, pues está muy lento, muy lento, muy lento. Empezamos a investigar y pues ándale, pinche carpeta compartida de una sola dirección, que no voy a decir por no quemarla, en aquellos años, y más de 500 canciones, cabrón. Entonces Era la normal. instrucción fue, bájenla, bórrenla, bájenla. Y luego el director fue y dijo, hagan una carpeta compartida para ver con qué me quedo. Sí, sí, sí. Pues es que así somos, nos encanta la música. Sí, entonces, pues ya eran los escaneos de cada semana, cada 2 semanas, pues para buscar ahora MP3, cabrón. Ujú. Sí, sí, fue un dolor de cabecita el MP3, la neta. Sí, porque la gente empezaba a almacenar a lo bestia. Ujú. La gente empezó que de repente llegabas y los servidores alarmados porque ya no había espacio en disco. Sí, Y empezabas a revisar y MP3 a lo bestia. así es. Inclusive, igual te pasó a ti, ¿no? En alguna dirección Ujú. pidieron una computadora y la usaron exclusivamente para compartir música entre ellos. Ok, Así es. Bueno, era permisible, pero el problema es que en ese entonces las redes locales no eran tan rápidas. no. Y también tuvimos problemas porque cuando estaba escuchando música, se nos saturaba la red. Y bueno, para los que no dicen ahorita porque están en el gobierno, pues, al ingeniero lo conozco, siendo yo del pelotón, y era el director de informática de la Secretaría de Vialidad en aquellos Es lo años, que hoy ellos la de años. movilidad, ahí fue donde nos tuvimos el gusto de conocernos y trabajar durante muchísimos años, ¿verdad? Después Sí, hablamos de sí, aquellos años. sí, nos tocaron pues, la implementación de la red estatal. Exacto. No, fue, Un show sí, interesante. sí, sí, hasta todos fuimos pelotón. Sí, 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 Cuando sí. estábamos ahí, no Pues había tú jerarquías. eras el señor director, yo no. Nah, también tenía todo mugroso. Oye, y bueno, y después de esto viene lo que viene siendo el ya no comprar música, sino, yo le digo, y creo que sí cabe dentro del SaaS, ¿no? Ujú, Service as a Salesman, ¿no? Igual que el streaming, pero antes del streaming creo que yo el de la música fue el primer papá, ¿no? ujú, El famoso Spotify, ujú. creo que fue el primero, ¿no? De pagar una cuota mensual por toda la música que quisieras. Sí, y ahí ya, bueno, es que ahí llegaron varias tecnologías a facilitar eso. Ok. Que llegaron los teléfonos inteligentes, por ejemplo. Bueno, antes de los teléfonos inteligentes llegaron las PDAs, algunas PDAs, como la iPad, por ejemplo, yo llegué a tener la iPad, que pues, era la parte smart de los teléfonos y tenía la facilidad de conectarse a la red, conectarse a internet y traía su reproductor multimedia que se conectaba a la red y que soportaba el equivalente de hoy del streaming. Sí, que una PDA son las agendas personales. Ujú, Y había dos, la de Compact, ujú. que era la que tú dices, y había otra en blanco y negro, más Sí, económica, que realmente no me preguntes cómo, porque no me acuerdo. sí, sí, yo tampoco me acuerdo de la marca de la otra, pero sí era una en blanco y negro que también fue súper famosa y tenía un Y todo mundo el de mundo la traía, actualizaciones. que era mucho más económica que la de Compact. Sí, pero pues era blanco y negro, no era tan smart, porque la de Compact venía con Con Windows Mobile, ¿no? Windows Mobile, que era, igual para quienes no lo conocen, era un Windows, así un chiquito, en tu pantallita chiquita, con toda la funcionalidad de Windows, que fue la razón por la que a mí me gustaba Y muchísimo. hasta traía su plumita, ¿no? Sí, pero además, algo que, la razón principal por la que yo la usaba es que podía administrar mis servidores Windows desde mi PDA. Ok, Por eso es que yo fui niño Windows Mobile hasta que dejaron de fabricarlos. ok. Y le lloré.
Sí, sí. Y de ahí entonces ya viene, digo, ya teníamos al iPod y Ujú, luego salió Nano iPod y un montón de ujú. iPods, pues, en donde ya quitan el disco físico y lo convierten en Memoria. memorias, ¿no? Ujú, Yo me acuerdo que tenía una Nano también que le cabía buena capacidad para lo que yo necesitaba en aquellos años. Vienen los teléfonos inteligentes, ujú. ¿sí? Después de eso ya empiezan a meterles la cámara, empiezan a meterles la cámara fotográfica, la cámara de video y empiezan a meterle espacio al teléfono Ujú. para que puedas tener tu reproductor de música. Y hasta películas, Así es. ¿sí? Y empezaron pues toda la revolución que tenemos hoy, porque ya el streaming ya no era solo música, ya empezó a ser video. Así es. O sea, YouTube que salió en 2005 por ahí, ¿no? Más o menos. Y también fue una revolución. De YouTube, pues fue la locura de un par de informáticos locos que quisieron compartir sus vacaciones con sus amigos. Las Ujú. locuras que hicieron sus vacaciones con sus amigos y de ahí nació YouTube. Y en algo tan absurdo, eventualmente lo compró Google y se convirtió en el monstruo que ahora conocemos. Así es. Pero es un servicio de streaming que antes Gratuito. era gratuito. Antes no había comerciales, no podías apagar el celular y seguías escuchando Sí. el video, la música, que muchos lo usaban para eso. Y bueno, sucedió hasta el 2005, que ya las redes ya eran más rápidas, internet ya era más estable, Sí, 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 sí. ya podías ver videos cortitos. Que el hecho de lo que dices, amigo, en aquellos años los planes de telefonía te cobraban la Pero hay. navegación. Uh-huh. Y yo me acuerdo, mi papá en aquellos años me dio un teléfono inalámbrico y un teléfono celular y pinche cuentonón por andar viendo YouTube como de 500, 600 pesos, que para aquellos años era mucho, Sí, para un servicio celular. para un chavo. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Pues de ver tanto pinche YouTube, pues como me cobraban por consumo y no ni bajaba el video, pues pinche consumo era bien cabrón, ¿no? Uh-huh. Sí, porque antes no existía tampoco la cuestión esta de bajarle la calidad al video para que en el teléfono salga más barata la transmisión. Sí, ¿no? La optimización, que esa es otra cuestión de los servicios de streaming que vienen a demeritar la calidad del sonido, Uh-huh. que es pues están más enfocados en el envío de las conexiones, en el envío de la música, que en la calidad de la música. Ok. Pues amigo, rápidamente, que ya nuestro productor nos está echando ojitos. Este, Si quieres le regreso los ojitos. ¿cómo ves tú lo que viene para la música? Y hablando técnicamente de la inteligencia artificial. Mira, en lo personal no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pues. Pero tengo que reconocer que la música generada con inteligencia artificial, la primera vez que yo la escuché no me dijeron que estaba generada por inteligencia artificial. Nada más me dijo, mi hijo, mira, escucha esto. Y yo sí me quedé de, wow. O sea, una voz perfectamente entonada, el artista perfectamente encuadrado, todos los instrumentos perfectamente encuadrados, con una calidad notoriamente digital, pero buena. Y ya que me dijo que era inteligencia artificial, dije, wow. Pero ¿cuál es el problema? Pues que no hay artistas, no hay músicos. Y la música en sí misma, por ser principalmente de origen matemático o generada con matemática, pues la computadora puede generar música hermosa para nosotros, conociendo los algoritmos de Ok, los gustos y de los instrumentos. Entonces, lo que viene en esa parte es preocupante ok. porque pues, va a haber gente totalmente sin formación, cuyo único interés va a ser el dinero, que va a crear música muy bonita, muy vendible, que es más o menos lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Pero lo que viene va a ser música de mayor calidad. Ok. Pero cuando menos es la parte que a mí me gustaría que fuera de mayor calidad que la que hay ahorita. ¿Y cómo la vamos a consumir? Pues ya hay experimentos para gente que se inserta electrodos, similar a los implantes auditivos, Uh-huh. pero para escuchar música, Oh, para que ya no tengas La música es muy sensible a factores ambientales como temperatura, humedad, bla, 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 pero de esa forma
la teoría dice que pues, vas a recibir el sonido perfecto. Sí, porque yo lo que sé es que el oído humano no capta la música como es. Bueno, es que de ahí es como la parte de la formación, ¿no? Porque yo conozco músicos sinfónicos que ellos nunca usaron tecnologías digitales para sus ensayos, porque decían que la música digital les cambiaba el pitch, les Ujú. cambiaba el tono, les cambiaba algo, y que ellos no podían confiar en el sonido digital y nunca dejaron de usar cassettes o cinta, algún formato de cinta magnética. Y pues bajo esa premisa, lo que te puedo decir es que depende de la formación de la persona. Ok. Ahorita, hoy, por ejemplo, pues tenemos un par de generaciones que ya no traen formación musical, ya no traen apreciación Sí, artística, no, y pues la música que se escucha ahorita, que es muy popular, pues carece hay muchas cosas. de muchas cosas. ¿Sí? Y en ese sentido, mm, bueno, los audiófilos, que aquí es donde voy a entrar con los audiófilos, pues entramos a conciertos de los artistas que nos gustan, la música que nos gusta, y lo que buscamos es traer eso a nuestros espacios de escucha domésticos, que es donde pues, ya nos convertimos en un mercado muy específico, muy de élite, y pues nosotros vamos a seguir con eso. Ok. Esperanzadamente, en otros países, digo, platicando con otras personas, pues hay mucha gente que va a conciertos, a óperas, de música culta que le llaman, y tienen un oído más refinado que pues, los que escuchan. Reggaetón. Eso, no quería decirlo, pero sí, sí, sí. O sea, los Loud Wars y todos esos rollos que hay hoy en día con la música digital que sirven para satisfacer pues, el mercado popular que carece de esa formación. Sí, de hecho yo te puedo compartir, en mayo del año pasado fui a un lugar de eventos que está ahí por cerca de Secretaría de Educación Pública, a escuchar un concierto de Star Wars. Tú sabes, Ujú. mi gusto por Star Wars y de veras, escuchar los temas en vivo es otro show. El THX. Es otro show. Sí, sí tiene que ver mucho ese tema. Y bien, amigo, pues ya para cerrar, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, mi canal en YouTube es Francisco espacio R.T. Ok, Que ahí es donde yo hablo de temas de audio. Hace ya algún tiempo que no subo videos porque no he tenido otras actividades, pero pues, espero retomar pronto ese proyecto. Y en las demás plataformas como @soy audiófilo. ok, Ahí perfecto. me encuentras, que es básicamente este es un tema que yo he tenido desde toda la vida, Muy bien. más que una carrera profesional, esto ha sido una carrera de vida. Y pues, en su momento me preparé para ir a estudiar a la ingeniería en sonido, que no sé, te había que ir a estudiar a Estados Unidos, pero pues por azares del destino ya no pude ir, pero finalmente de manera autodidacta pues me fui formando. Ok, sí, aquí escríbanos, escríbanos. Este tema da para otros episodios, Sí. para muchos episodios. Y aparte, te quiero comprometer aquí delante de nuestros amigos. Sé que hemos estado ahorita platicando de esto para coordinarnos en esta entrevista, amigo, y sé que tienes otros temas, ¿no? Uh-huh. Manejas temas, y a mí yo les pongo chukis, ¿sí les digo? Temas paranormales, temas de energía, temas de física cuántica, Uh-huh. que a mí también me apasionan, ¿sí? Entonces, te comprometo a que en un futuro próximo platiquemos algo de eso, si quieres del tema paranormal, no tengo tema. Sí, sí, lo que ustedes gusten. Digo, todo esto nació de experiencias personales que ¿Ok? yo empecé a investigar de manera personal y ya, pues no soy un experto, pero sí manejo esos temas, sobre todo después de haber vivido en dos casas embrujadas ¿Ok? y en una que sí, sí pasaron cosas Fuertes. muy fuertes, por no decirles feas. Eh, pues tratando de explicar, de entender cómo funcionaba eso, cómo eso fue como
fui investigando, fui conociendo gente, fui a vivir experiencias, Okay. ¿no? Pues Te amigos, puedo platicar de eso. el próximo compromiso aquí de nuestro amigo Paco Rentería, pues vamos a hablar de fantasmitas. ¿Sí? Entonces, esperamos que esta información haya sido de su agrado. Dejen sus comentarios aquí en el área de comentarios, en sus redes, toda la información de contactarlos se los dejo en la descripción del video. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Y Paco, muchísimas gracias por venir. Un gustazo. Como siempre. Hasta la próxima y saludos a todos menos a una.